MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya. El Banco de México no tiene esa función, el Banco de México no lo puede hacer. Pero, pues son, no sé si las confusiones o los malos entendidos presidenciales, así lo dicen los mismos secretarios de Estado. Ante todo ello parece que estamos frente a una crónica anunciada y algo que pues cuesta trabajo, pero que tenemos que entender. Son dos proyectos de nación muy diferentes, los que tienen los empresarios, los que tiene un sector productivo y los que tiene el presidente de la República, ni siquiera todo su gabinete, el presidente de la República, pero él pues es el hombre más poderoso en la historia contemporánea de este país. Mario Maldonado, pues ahora sí que ya se veía venir. Es la crónica de un desastre anunciado, es la crónica de un fracaso, es la crónica de lo que iba a terminar por un encontronazo, por un choque brutal que hoy día pues tiene nada más a la economía en jaque y el destino de todos los mexicanos pues frente a una lucha de visiones del país. ¿Cómo estás, querido Mario? Buenos días. Mi querido Luis, ¿qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte, como todos los martes aquí en Noticias MBS, a ti y al auditorio. Pues sí, fíjate que yo creo que sí es una crónica de una crisis anunciada, porque si bien nadie esperaba que esta pandemia del COVID-19 le pegara tan duro al mundo y en temas de salud y por consiguiente en temas económicos, en México ya veníamos arrastrando una crisis. Que no se nos olvide que en el 2019, pues muchos indicadores económicos importantes de temas de confianza de inversión privada, la inversión extranjera, la inversión fija, la confianza del consumidor, el consumo en general venía ya desacelerándose y con tasas negativas incluso en algunos casos. La economía cayó 0.1%, digamos que se estancó, pero estuvimos cerca de tener recesiones técnicas de 2 o 3 trimestres con caídas en la actividad económica. Esto me parece muy relevante en el momento en el que nos encontramos, porque el año pasado Estados Unidos creció 2.3%, tuvo un buen crecimiento económico, estuvo casi con una tasa de desempleo muy baja. La verdad es que le fue bien a los Estados Unidos, y México pues se desligó de ese ciclo económico que normalmente está muy atado. Hay una correlación muy grande entre lo que pasa en México con Estados Unidos por este comercio internacional tan intrínsecamente ligado que tenemos con los Estados Unidos. Y a ver, el año pasado se desligó, y lo que llama la atención ahora es que el presidente López Obrador pues tiene como que la esperanza de que el rebote económico que hay en los Estados Unidos, esta inyección de liquidez de más de 2 billones de dólares o 2 trillions, como le llaman allá en Estados Unidos, a la economía estadounidense, pues va a calar a las exportaciones mexicanas y por lo tanto a la economía nacional. El presidente López Obrador lo ha dicho una y otra vez, ahora que ratificó que el 1 de julio va a entrar en funcionamiento este acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, pero llama la atención que pues en el año pasado no fue así, no nos jaló la economía de Estados Unidos, y tuvo mucho que ver pues con las decisiones erráticas en políticas públicas, los malos mensajes para la inversión, pues los malos mensajes también por parte de muchos funcionarios del gabinete presidencial, particularmente en el sector energético, que no permitieron que fluyera pues la inversión privada, y bueno, pues eso le dio al traste a la economía nacional. Ahora nos encontramos en una coyuntura en la que bueno, ya estamos de frente a lo que va a ser una recesión muy profunda, no solo en México sino en el mundo, y la gran pregunta aquí es pues ¿qué está haciendo el gobierno mexicano diferente de lo que hizo el año pasado para contrarrestar una crisis tan profunda como la mayor que vamos a tener en los últimos 80 o 90 años en México? Pues no mucho, y bien adelantabas estos datos que pone pues sobre la mesa esta radiografía que hizo el Fondo Monetario Internacional, en la que nos encontramos de los países del G20, que son los países más industrializados, tanto desarrollados como emergentes, pues que nos ubican en el antepenúltimo lugar, como pues las medidas que está echando a andar el gobierno, que apenas llegan al 1.1% del PIB, mientras que otros países, ni siquiera nos vayamos a Estados Unidos, a Europa, que son pues otro tipo de economías, pero en Argentina 2.4% del PIB, Argentina que tiene una crisis, por cierto, de la cual no ha salido financiera y económica, el caso de Brasil que llega casi al 7%, y en México 1.1%. Ahora, eso es lo que ha puesto sobre la mesa el gobierno mexicano. Por eso es muy importante ver y poner en su justa dimensión estos apoyos que está anunciando el Banco Interamericano de Desarrollo de la mano del Consejo Mexicano de Negocios.
estos 12 mil millones de dólares, más o menos, que son los créditos que cree que se van a otorgar a las micro, pequeñas y medianas empresas en este año, en diferentes ciclos, es decir, van a refinanciarse porque son a 60 o 90 días estos créditos, es decir, esperan que a lo largo del año se puedan refinanciar al menos un par de veces y llega hasta los 12 mil millones. Este dato hay que ponerlo en contexto, estamos hablando más o menos de unos 300 mil millones de pesos, que equivalen más o menos a 1.5% del PIB, es decir, la iniciativa privada, sin contar lo del Banco de México, que creo que también es muy importante, pero la iniciativa privada estaría poniendo sobre la mesa posibles financiamientos o liquidez para las micro, pequeñas y medianas empresas de 1.5% del PIB, que el gobierno, con todo lo que ha hecho, ni siquiera ha llegado a ese dato. Yo creo que eso es lo que de alguna manera pues le molesta al presidente, que la iniciativa privada lo haya rebasado por la izquierda, por la derecha, por donde tú quieras, pero que los planes de los privados que pueden hacer de forma directa con este Banco Interamericano de Desarrollo, pues lo pueden hacer mientras el gobierno, pues no sé si cruzado de brazos, pero sí, pues está muy a la expectativa de lo que pasa en el mundo, de si se contiene o no la pandemia, de si hay una vacuna. Y yo creo finalmente, mi querido Luis, que sí hay muchos corresponsables de esta crisis anunciada y mal administrada, porque una cosa es que ya hayamos tenido una crisis el año pasado, más o menos manejable, y que luego nos cayó el COVID-19 y terminó de dar al traste con la economía nacional, pero otra cosa es mal administrar la crisis, es decir, gestionarla de la peor forma, como yo creo que se está haciendo con estas pobres medidas contracíclicas, y creo que esos corresponsables, pues no solo es el presidente, que efectivamente sí tiene la dirección y el control de prácticamente todo lo que se hace en el país en materia de su gabinete y materia política y económica, Ya. pero ahí está el secretario de Hacienda, ahí está la secretaria de Economía. Pero son floreros, ¿no, Mario? Ellos. O sea, Pues con todo respeto, problema, ¿no? pues parecen floreros. A ver, es que se ve, veo a un Carlos Salazar, por ejemplo, pues, tratando de juntar a la gente, las videoconferencias, de las llamadas, a un Gustavo de Hoyos diciendo, bueno, pues si no ayuda, tampoco estorbe, presidente, en fin, fuertes ahí, relativamente entre sus declaraciones, pero tratando de entender que no van a contar con el presidente de la República. Y sí me preocupan, al menos a mí, Mario, yo quisiera conocer tu opinión, pues como el primer mandatario y el hombre más poderoso en la historia de este país no entiende que el Banco de México no rescata empresas, no entiende que el BID llegaron a este acuerdo, pues, de manera privada y que no te va a costar un peso el erario, no comprende que cerrar un Constellation Brands, por ejemplo, y tirar a la basura 900 millones de dólares que no son tuyos, que son privados, le afecta a la economía. No entiende que es un mal mensaje para mucha gente que quiera meter su lana en el país, saber que aquí el Estado de Derecho es un chiste, o peor aún, que manda una iniciativa y que en la peor semana del coronavirus, la del 5 de mayo, van a estar sesionando los diputados para que cuando él considere, o cuando el gobierno y la cuarta consideren que hay una emergencia, puedan hacer uso del presupuesto como se les pegue la gana. O sea, me preocupa eso porque pareciera pues la receta de un desastre, pero cañón, o sea, no como el que tú y yo en algún momento podemos vivir, sino como lo que no vivieron ni nuestros abuelos, Mario. O sea, de ese tamaño ante la tragedia que se viene, pues. Sí, no, yo creo que el presidente en principio no tiene toda la información disponible que ni siquiera le hacen llegar, o si le hacen llegar, pues no le hace caso el presidente, su gabinete, pero además el presidente no entiende de muchas cosas. O sea, hay que pues también ser claros. El presidente no es un economista, no entiende en general de temas de políticas económicas, de rescates financieros, de mercados internacionales, cómo se atrae la inversión, de cómo hacen las calificadoras de riesgo estas valoraciones para bajarle o subirle la calificación a una entidad o a un gobierno. Es decir, el presidente debería dejar eso realmente en las manos de los expertos, de los técnicos, de los economistas. A mí si algo me queda claro, Luis Auditorio, es que el presidente sí tiene un problema de enfrentamiento y de confrontación clara con la iniciativa privada, llámense empresarios medianos, grandes empresarios, los del Consejo Mexicano. O sea, sí hay una animadversión
que yo creo que la trae muy enraizada el presidente dentro de sí, e incluso con la clase media, media alta, que el fin de semana pues le recetó, yo lo vi más bien hasta manera de burla, decir, pues el TEMEC y la austeridad republicana, eso debe ser suficiente ayuda y estímulo para la clase media y los empresarios para salir de esta crisis. Yo creo que el presidente está quedando cortísimo de miras cuando tiene la responsabilidad de llevar las riendas de un país entero, no solo de un segmento de la población. Y la verdad es que estamos en el peor momento, porque yo creo que el presidente nunca se imaginó que le iba a caer esta crisis tan importante, y ahora cuando tiene esta responsabilidad de hacer un llamado a la unidad nacional, de convocar a todos los sectores por más animadversión que tenga con ellos, pues nos está quedando, deja tú un estadista, pero como un presidente que debe hacerlo, pues nos está quedando muchísimo a deber. Y el problema es que todos, incluidos, y esto sí es muy importante, los votantes, la base electoral del presidente o las clases medias, bajas, los más pobres, van a verse muy afectados cuando hay una crisis donde el Producto Interno Bruto cae 6, 7, 8 o 10%, como ya hay quienes lo estiman. No hay forma de que los más desprotegidos se vean todavía en peores condiciones de precariedad económica y laboral y de oportunidades y de pobreza. O sea, si el presidente cree que con las transferencias directas de sus programas sociales va a salvar estos 20, 25 millones, no hay forma. Entonces, creo que hasta por cálculo político, el presidente López Obrador está jugando mal sus fichas en medio de esta crisis, que por cierto es muy delicada. Y nos lleva a todos. Al final la consecuencia va a ser para todos. Ya veremos. Yo insisto siempre en esto. Ojalá que sí tenga una varita mágica y que él sea el que tiene toda la solución y que le den el premio Nobel y que su libro de la economía moral sea el nuevo referente mundial de la economía, pero pues datos son datos, realidades son realidades, y lo peor es que pues lo hemos estado viendo poquito a poquito. Hoy sí, al menos parece que el abismo está ahí enfrentito, y que ya estamos a 2 de dar el brinco, y además seguimos necios de que por ahí es el camino, ¿no? O sea, ya que dimos el brinco, como cuando el coyote y el correcaminos, no sé si veías esa caricatura, Mario, cómo iba corriendo el coyote en el abismo, y según él todavía había piso y ya no había nada, y pum, se caía, ¿no? No sé. ¿Qué fue? Pues ojalá que no nos lleve al precipicio, como tú dices en esta analogía, mi querido Luis, las decisiones políticas. Yo creo que nos toca a todos, ¿no? Como sociedad, poner nuestro granito de arena, y yo creo que a pesar de que el gobierno no ponga las condiciones necesarias para salir de esta crisis, mucho podemos hacer los ciudadanos desde nuestra trinchera, pero también los empresarios y demás personas que conforman la sociedad. Creo que pasa una cosa u otra con el gobierno, todos tenemos que hacer lo que podamos desde nuestra trinchera. Y es lo que se está haciendo. A ver, rapidísimo, nada más ahí, ¿considerarías que es suficiente? O sea, porque pues son cosas que se están haciendo desde el empresariado, el tema del factoraje, muchas cosas, pero sin el apoyo gubernamental, 11% dices hoy en tu columna, de acuerdo a los datos del FMI, lo que está dando de PIB Estados Unidos, 2, casi 3% de Argentina, en fin, Chile está dando una cantidad enorme de apoyos. ¿Se puede sin apoyo gubernamental? Yo creo que podemos salir de la crisis, pero vamos a tardar mucho más tiempo. Ayer el subsecretario de Economía, de Industria y Comercio daba y del actual gobierno decía que esta recesión puede llevar hasta 19 meses de profundidad en la que podamos salir si no se toman medidas contracíclicas que contrarresten pues estos efectos negativos. Entonces la pregunta es, a ver, ¿qué queremos? ¿Salir pronto de la recesión, que en el 2021 tengamos un rebote importante que nos ayude a recuperar lo perdido, o quedarnos todo el 2021 también con malos datos económicos y que la recuperación pueda darse hasta el 2022? Esa es la gran pregunta. Creo que hoy por hoy esa es la gran pregunta. Gracias, muchísimas gracias, Mario Maldonado. ¿Te seguimos en tus redes? ¿Cuáles son? Claro que sí, mi querido Luis, @Mario Mal en Twitter, @El CIO, también hay toda la información financiera y económica. Con mucho gusto las compartimos ahí en las redes sociales. Vale mucho la pena entrar ahí al CIO en la dirección es elceo.com, ¿no? Sí, elceo.com, esa es la dirección. Gracias, Mario Maldonado.